Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Hoy día tenemos una invitación muy especial porque vamos a ir a una zona agraria, campesina, la región del Maule, con una parlamentaria. Aquí está la ficha de presentación. Senadora Jimena Rincón González, presidente de Demócratas, abogada, 55 años, electa como senadora por el Maule en dos oportunidades, 2009 y 2017, senadora hasta 2026. Bueno, aquí estamos con la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, Sergio, muchas gracias. ¿Los Rincón son maulinos de tradición o no? Los Rincón son de Valparaíso, son porteños, Ya. y los González son de Maule, de la zona de Talca, San Javier, González Cofré, los abuelos de mis abuelos, los padres de mi madre. Ya, ahora, bueno, la región del Maule es eminentemente agrícola y usted ahí lo vive profundamente, pero antes usted fue intendenta, fue ministra de Estado. ¿Qué cargo le queda mejor para su desarrollo a nivel personal? Wow, todos los cargos han sido importantes. Fui directora de Prodemo, la Claro, Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer, y la verdad es que, perdón, cada uno de esos cargos tiene una huella y un trabajo muy, muy importante en ámbitos bien distintos. Fui superintendente de Seguridad Social. No sé cuál la habré hecho mejor. Todos me han gustado, todos han significado un vínculo y un nexo importante no solo con los funcionarios de esas organizaciones o reparticiones, sino que también con el territorio. Con algunos podía mover más en el territorio nacional, con otros menos, pero me encanta ser senadora del Maule, de la tierra de mis abuelos, me encanta. con tanto cargo de representación a nivel político, muchos amigos, muchas amigas que ha dejado en el camino. Más que dejarlas en el camino, se han hecho muchas amistades que perduran hasta el día de hoy. Las verdaderas amistades, Sergio, da lo mismo el tiempo, la distancia, siempre están ahí. Y eso uno lo valora y lo agradece porque son el cable a tierra, porque son los que te hacen o te dan el buen consejo, los que te hacen la crítica con cariño. Y eso uno nunca los puede olvidar. ¿Y la familia demócrata cristiana la extraña o no? A muchas personas de nuestra familia la extraño, sin lugar a duda. De hecho, hace unos días me dijeron que habían despedido a Guillermina, una, una institución, la Guille, en el partido, en la que nos recibía cuando llegábamos, y me dio mucha pena. Mucha pena porque son personas que le han dado toda su vida a una institución. Pero no, no lo extraño. Estamos en un proyecto maravilloso con gente increíble en todo el país. Y Demócratas es hoy día mi casa, mi familia política, el lugar donde pensamos y desarrollamos para poner y no dejar nunca de poner a Chile en el centro. De su militancia como demócrata cristiana, ¿y qué le deja en el alma, en el intelecto, por ejemplo, Frei Montalva, Radomiro Tomic, Bernardo Leighton, Patricio Elwin, entre otros? A algunos los conocí, a Bernardo Leighton lo conocí de niña, a él y a la señora Anita, pasaban siempre por Los Ángeles y siempre estábamos en el verano con ellos. Iban de hecho a la casa de mi abuela. Eh, y me dejan los valores, la enseñanza, los principios que creo que son los que nos inspiran en Demócratas. El poner siempre a la persona al centro de nuestras decisiones, el pensar en el bien común, en el sentido común, que a veces se olvida tan rápido. Yo entré a la democracia cristiana inspirada por mis padres y mis padres entraron a la democracia cristiana por hombres como Eduardo Frei. Así que son parte de lo que soy. Ahora, cuando uno ve la historia de este país y observa que uno de los temas que ha estado sobre la mesa hace tanto tiempo, el de la jubilación y las pensiones, dice, ¿por qué el mundo político no encuentra un camino de salida? Porque el sistema como funciona hasta ahora no ha dado el resultado que se esperaba. El decreto ley 3500 que se impuso a la dictadura finalmente transformó el sistema de pensiones en toda una industria
y donde la industria siempre gana, pero los afiliados muchas veces pierden. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que en el tema de pensiones, como en muchos otros temas, al final se van imponiendo las ideas, la ideología por sobre la cosa práctica. Yo creo que las pensiones, la salud, la educación, tienen que ser bienes que den respuesta a la ciudadanía. Bienes que en el ámbito de cada uno de ellos, ¿no? En educación, que seamos capaces de entregar la mejor educación a nuestros niños independiente de dónde nacieron y de dónde vivan. En el ámbito de la salud, que no sea el poder adquisitivo el que defina qué tipo de salud tienes. Y ahí, obviamente, a mí al menos me gustaría aspirar a lo que pasa en países de la OECD, donde el sistema de salud da respuesta integral a toda la población. Y en pensiones un poco lo mismo. Y ahí, lamentablemente, hacemos la discusión ideológica y no nos sentamos a ver los números. Y siempre salen los temas, ¿no es cierto?, de el reparto versus la capitalización individual. Y la verdad es que yo creo que esto tiene que ser un sistema mixto. ¿Y por qué lo digo? Porque en el antiguo sistema, el sistema de reparto, a mí me tocaba fiscalizar eso como superintendente de Seguridad Social, no el tema de FP, se le tocaba al superintendente respectivo. Habían más de 30 cajas, Sergio, y tú te tienes que acordar de eso. Sí, claro. Y cada Empleados caja era un particulares, mundo. empleados portuarios, empleados fiscales, Empleados de casa particular, empleados municipales, los la Caja de empleados. la Defensa Nacional también. Exacto. 30 y tantas cajas, todas distintas, con su sistema propio, con sus beneficios propios, algunas con perseguidor, otras no, algunas con bienio, otras no, y la caja de empleados bancarios, en fin, una larga lista. Y ahí tú te dabas cuenta, ¿no es cierto?, que al final, y por eso se quitó en el gobierno de Eduardo Frei Montalva la facultad de los parlamentarios de poder presentar normativa en materia de seguridad social o de impuestos, porque venía un grupo de interés y te decía, no, senador, diputado, es que sabe qué tenemos que hacer. Y claro, ese era un bolsón de votos importante y se actuaba respondiendo a eso y no a que el sistema fuera un sistema parejo, armónico, coherente, sostenible y se hizo imposible de seguir manteniendo. Primero porque tenía diferencias y segundo porque si uno proyectara lo que pasaba en esa época a lo que pasa, a lo que hubiese pasado hoy día con la cantidad de obligaciones según caja o sistema, hubiese sido muy difícil de abordar. Entonces, ni ese sistema ni el de capitalización pura y dura individual en que cada uno, ¿cierto?, se arregla con sus propios esfuerzos. Yo creo en el sistema mixto, un sistema, y lo venimos peleando hace mucho tiempo, que tenga una pensión básica universal para todos. Hoy ya tenemos la PGU, que fue el primer paso en esa línea. Y después, un reconocimiento al esfuerzo. ¿Y por qué lo digo? Porque me pasa mucho en el territorio y esto lo hemos conversado con los colegas y también les pasa a ellos. Tú llegas a una junta de vecinos, a un territorio determinado y este tema sale y te dicen, senador, ¿y cuándo van a mejorar las pensiones? Y uno empieza a hablar del tema y te dicen, oye, ya está bien, pero ¿sabe qué? Yo ahorré toda mi vida, me descontaron la cotización de mi remuneración, saqué adelante a mis hijos, les pagué la educación y mi pensión es de X lucas. Y mi vecina, que no hizo ese mismo esfuerzo, no es que no haya trabajado, pero no le descontaban de la remuneración, tuvo casa porque se la dio el ¿Ya? Estado, tuvo la educación de los hijos porque fue educación gratuita, tiene una pensión mayor que la mía. Y eso es como bien incomprensible, porque uno debiera decir, ¿saben qué? Hay un piso universal ¿Ya? para todos y sobre ese hay que ir reconociendo también el esfuerzo y el aporte de cada persona. Vamos a llegar a puerto ahora porque esto se ha venido discutiendo hace mucho tiempo. Bueno, el ministro Marcel, por ejemplo, ha señalado en la última intervención con respecto a los cambios, este pacto fiscal que se ha denominado, ¿no?, que se incluye, digamos, en los cambios tributarios una parte importante para fortalecer la pensión garantizada universal en la perspectiva de los próximos 20 o 30 años, por otra parte para los sectores medios. Entonces, uno dice, bueno, ¿llegaremos a puerto esta vez con un sistema de pensiones? Además, yo no sé si usted es partidaria de todo el 6% para las cuentas individuales, o el 3 y el 3, el 4-2. ¿Cuál es la visión que tiene usted? La visión que tenemos nosotros como demócratas es que tienen que estar los números encima de la mesa, porque esta es una decisión demasiado delicada como para equivocarse. En 10 años más, 15 años más van a pasar la cuenta. Las personas, si la promesa que se hace no se cumple. Y ahí un tema que tiene que estar encima de la mesa, y lo hemos conversado con la ministra, es el revisar las tablas de mortalidad. Usted sabe, Sergio, y hay estudios sobre eso, que
las personas más pobres viven menos que las personas más ricas en Chile. Y resulta que la expectativa de vida que se ocupa para calcular las pensiones es de las personas más ricas. Por lo tanto, la pensión del más pobre, que tiene menos posibilidad de ahorrar, se ve castigada por esta mayor expectativa de vida que se usa. Eso hay que revisarlo y se lo hemos planteado a la ministra. Y ahí surge ¿Usted por qué lo entonces, cambiaría? el seguro de sobrevivencia o la cuarta edad, y que podría perfectamente financiarse con parte de este 6% que van a colocar los empleadores. Yo creo que al final la ecuación tiene que ser una ecuación limpia que permita que haya reconocimiento al esfuerzo, capitalización individual, que haya solidaridad y que haya financiamiento de este seguro para todas y todos. Usted se ha mostrado muy partidaria de la equidad de género, de los derechos de la mujer. Sin embargo, la Convención Constitucional o Consejo Constitucional ahora se está discutiendo eso y hay una reticencia a que eso se mantenga como una conquista que se ha logrado en el transcurso de los últimos años. Y ya las mujeres están afectadas por el sistema de pensiones porque son las que son más dañadas, digamos, por las lagunas que tienen a raíz por la crianza de los hijos, por otros factores. Eh, ¿Cómo ve usted el futuro de esta elaboración de la Carta Fundamental de este Consejo Constitucional? Yo creo que hay que distinguir los planos. Yo soy feminista y espero que todos y todas seamos feministas. ¿Y qué significa eso? Que luchemos por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No para que unas tengan más derechos o oportunidades que otros, sino que para que podamos desarrollarnos en igualdad de condiciones. Dicho aquello, la discusión hoy día no está solamente en el tema de los derechos sociales y cómo, ¿no es cierto?, nivelamos el tema de las pensiones, donde no solo hay que nivelar para las mujeres, sino que también para los más pobres, sino que también en la discusión de cómo damos posibilidad de que mujeres preparadas, con competencias, con capacidades, puedan acceder al mundo público y privado en igualdad de condiciones. Y eso supone cambios culturales. Cuando legislamos el cambio del sistema electoral, Sergio, me tocó como ministra hacer la tramitación en el Parlamento, logramos que se estableciera un porcentaje mínimo de representación en las candidaturas. Vale decir, ningún género, ni de hombre ni de mujer, podía sobrepasar el 40% el 60%, perdón, de candidatura. Y eso hizo que tiene que haber un 60-40 al menos. Si hubiera un 50-50 sería, ¿no es cierto?, maravilloso. De candidatura. Cuando uno mira el resultado electoral, ha habido un pequeño avance. No todo el que quisiéramos, pero ha habido un pequeño avance. Y esa norma quedó acotada en el tiempo, vale decir, no va a ser para siempre, pensando, ¿no es cierto?, en los cambios culturales. Lo que se discute en el Consejo tiene que ver, ¿no es cierto?, con si se mantiene o no la equidad pura y dura en la elección misma. Lo que hace que sea bien ingrato, porque hay oportunidades en que mujeres se ven sancionadas, que han sacado mucho más votos y no quedan por esta corrección, o el caso de los hombres. Yo creo que eso tenemos que ser capaces de corregirlo para que no se provoque una desigualdad al Pero no final de están los salida. votos en el Consejo Bueno, Constitucional. yo espero que se instale, ¿no es cierto?, la cordura y logremos que la representatividad de hombres y mujeres sea lo más parecida a la existencia hoy día de nuestra composición como país, en que un poquitito más del 50 somos mujeres, pero no tenemos esa representación en los cargos de elección popular, lo que me parece que es algo que hay que mirar y tratar de buscar la mejor fórmula. No es perfecta ninguna, buscar la mejor. Para cerrar esta parte, porque tenemos una pregunta para usted que le formula uno de sus colegas. En este Consejo Constitucional se restringe el derecho a huelga. Además, el aborto con las tres causales podría eventualmente desaparecer, ya lo están anunciando los republicanos, y la supremacía de la Constitución sobre los tratados internacionales. ¿Cómo ve usted estos puntos que son tremendamente complejos, ¿no? Voy a partir por uno que me tocó elaborar, discutir, sacar adelante, que fue la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. Y es un tema que fue duramente debatido, que nos costó arribar a puerto y que creo que es una conquista necesaria en nuestro país. Los casos fueron muy, muy estudiados y creo que retroceder en eso no sería una buena noticia. Distinto es la discusión del aborto libre, que creo que tenemos que darla, pero no es en la Constitución, es en sede legislativa, es en el Parlamento. Sobre los otros temas, el derecho a huelga creo que es un derecho fundamental.
se ha establecido así en las discusiones internacionales. Lo decía el padre Hurtado hace años atrás, cuando escribía su libro de la sindicalización, y decía que los trabajadores y los empleadores tenían que entender cuáles eran sus posiciones. Los trabajadores organizados, sin lugar a dudas, son mucho más capaces de dar las peleas por sus representados. Y no podían perder de vista que ninguna de esas peleas podía ser de tal fuerza y de tal magnitud que significara retroceder. Y que tenían que darlas entendiendo el contexto en el que se encontraba la empresa y las capacidades que la empresa tenía. Y al empleador el mensaje que le mandaba era que no había mejor forma de relacionarse con sus trabajadores que a través de trabajadores organizados. Y tenemos muchos ejemplos en Chile de empresarios que han promovido ellos mismos sus sindicatos para poder ordenar el trabajo con sus trabajadores. Y yo creo que el sindicato es una herramienta cuando las dos partes entienden la función que tiene. Y sobre los tratados y la Constitución, siempre hemos entendido en Chile, en todas las constituciones, que los tratados pasan a ser parte de nuestro derecho positivo. Y así se les tiene que reconocer. Lamentablemente, durante muchos años, Sergio, en materia de infancia, por ejemplo, no se les reconocía la fuerza de los tratados y muchas veces los niños perdían. Y yo creo que eso es algo que tenemos que por fin resolver y que la Constitución actual lo tiene recogido, pero que lamentablemente no se recoge en el debate o en la tramitación de ley. Senadora Jimena Rincón, vamos a invitar a un colega suyo para que le haga una pregunta. A ver, ¿acaso usted tiene una respuesta? Vamos a tratar. Ya, veamos quién está aquí en la pantalla para esa pregunta. Estimada Jimena, ambos hemos luchado por la agricultura, por las cooperativas, en tu caso en el Maule, apoyando las cooperativas, la industria vitivinícola, en mi caso en la región de Coquimbo, con las cooperativas y la industria pesquera. Ahora que has tenido más tiempo para pensarlo, te quiero hacer una sola pregunta: ¿negra o blanca? Caramba. Definitivamente no me gusta la piscola, querido Sergio. Me gusta el vino. ¿Sí? Me gusta el vino. Ya, Y claro, como Matías es de la zona pisquera, prefiere el pisco, pero es que no conoce nuestros vinos. ya. Bueno, pero en el Maule ahí hay tinto y blanco. Hay tinto y blanco, grandes vinos. A mí me sigue gustando el tinto. ¿Qué cepa le gusta de tinto? A mí me gusta el Carmener. Me gusta el Carmener porque es más suave, es menos intenso. Hay otros que les gusta el Merlot, pero la verdad es que el Carmener además es una cepa, y supongo que tú sabes la historia, que se había perdido en el mundo. Sí, claro. Y la encontraron aquí en Chile, los franceses, y creo que es un muy buen vino que además es sello distintivo de nuestra patria. ¿Y el Garnacha lo conoce o no? Lo conozco, sí, pero me gusta más Sí. esta otra variedad. ¿A usted le gusta el Garnacha? Es rico ese vino. Ahora viene Fiestas Patrias. Reaparece en el escenario la chicha, ¿no? chicha. Pasa Y usted por sabe que Curacaví a comprar y en Villa Alegre la mejor chicha de ¿Ah, sí? espectacular. Ahí tenemos una pelea con una colega de Ñuble, pero yo sostengo que en Villa Alegre está la mejor chicha. Ya, ¿y la de Curacaví? También es buena. Hacemos una pausa en esta conversación aquí en Profundidad de Campo en el canal del Senado con la senadora Jimena Rincón de la región del Maule. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos con la senadora Jimena Rincón de la región del Maule. Senadora, miremos un poquito al futuro. Hay desafíos que están pendientes a pesar de todo el problema económico que hemos tenido durante la pandemia, post-pandemia, pero hay una preocupación también que es muy importante para el país, la investigación y el desarrollo. El presidente Gabriel Boric en su momento habló de destinar el 1% del PIB precisamente a esta área. ¿Usted coincide con eso o no? Bueno, de hecho, en la propuesta de gobierno que en algún minuto elaboramos, en la candidatura presidencial que ganamos y que después no prosperó, nosotros hablamos de elevar la inversión y el destino de recursos, ¿no es cierto?, desde
Estado a ciencia y tecnología y creemos que es algo que es una deuda en Chile. Tenemos muchos ámbitos, Sergio, en los que debiéramos invertir en desarrollo, ciencia y tecnología. El otro día estábamos viendo el tema de los satélites, todo lo que Chile pierde por no estar de manera agresiva en ese ámbito desarrollándose y cómo otros países lo están haciendo. Y así uno podría sumar el tema del agua. Usted me lo preguntaba antes que partiéramos, ¿no es cierto?, qué pasa con las lluvias. Si uno hiciera una perspectiva de lo que no podemos perder en nuevas inundaciones, sin lugar a duda la investigación de dónde deberíamos poner tranques medianos de acopio de agua para evitar lo que pasó en las recientes lluvias en la zona centro-sur del país, es parte de lo que debiéramos destinar a través de investigación. Y así podríamos seguir enumerando una serie de ámbitos donde perdemos oportunidades por no destinar recursos en ese ámbito. Y también revisar cómo estamos gastando lo que estamos gastando. Porque en la comisión el otro día invitamos a la ministra de Ciencia y a la directora de CONICYT, y la cantidad de becarios que no vuelven a Chile, que no retornan los recursos que se Y que tienen que invirtieron en ellos, devolver. creo que es importante también de analizar en dónde ponemos la inversión, a quiénes becamos para que investiguen. ¿Qué pasa si ese becario, producto de su beca, ¿no es cierto?, destacó y le ofrecen un puesto importante fuera de Chile? ¿Cómo retribuye a Chile esa posibilidad? Yo creo que nos falta mirar con ojo más crítico hacia dónde queremos caminar y dónde vamos a poner el esfuerzo de innovación y desarrollo. El presupuesto de la Nación ya está a punto de empezar a discutirse en Sí. septiembre. Yo quiero preguntarle hasta qué punto va a ser un escollo el escándalo de los convenios donde se han descubierto presuntas defraudaciones, pero que serían multimillonarias. Bueno, va a ser un tema. De hecho, nosotros como primera subcomisión de presupuesto tenemos que ver el presupuesto de Hacienda, del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros. Vamos a partir con el de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque Hacienda entendemos que está metida, ¿no es cierto?, en todo este tema del pacto fiscal. Vamos a partir por el otro ministerio, pero sin lugar a dudas va a ser tema el tema de las facultades de los gobiernos regionales. ¿Cuál es el monto de lo que pueden autorizar sin pasar por el Consejo Regional? Quizás todo debiera pasar por el Consejo para que se discutan, se analicen los proyectos. Yo creo que va a ser un gran tema que espero nos permita corregir y enmendar todas aquellas cosas que quedaron demasiado sueltas, demasiado laxas, y que se permitió, ¿no es cierto?, que se hicieran cosas que no debían. Pero además, también espero que sea una oportunidad, Sergio, para revisar facultades, para revisar instituciones, porque muchas veces uno se pregunta por qué, habiendo instituciones, INDAP, Cercotec, Corfo, te hago la lista larga, no son ellas las que ejecutan los presupuestos y terminamos suscribiendo convenios con fundaciones y corporaciones de fuera del aparato público, cuando tenemos servicios que para eso se crearon, para que hicieran esas tareas. Yo creo que también va a ser un buen ejercicio la discusión del presupuesto 2024 y la ejecución del 2023 para revisar qué cosas estamos haciendo mal. Ahora, usted mencionó desarrollo social como un pilar fundamental para un país que requiere precisamente un apoyo muy fuerte a los sectores más precarios y también a aquellas pequeñas y medianas empresas. La UDI ha puesto ciertas condiciones, digamos. ¿Usted cree que cambiar eso por lo otro está bien o no? Yo creo que y no lo creo yo, lo dijimos como Partido Demócratas hace unos días atrás, yo creo que el gobierno tiene que hacer ajustes, y ajustes importantes. Eso no significa solo el tema de los ministros, sino que revisar su propuesta de gobierno, revisar las cosas que no están funcionando. Aquí, Sergio, tenemos 12 meses con IMASEC a la baja. No hay desarrollo productivo, el país está estancado. Y eso es una mala noticia, no solo para el gobierno, es una mala noticia para el país. Entonces, si el presidente... Pero la encuesta CACEN arrojó un resultado que va en sentido Sí, contrario. pero la encuesta CACEN, y lo han dicho ya los expertos, no es solo producto de lo que ha ocurrido acá, esto viene arrastrándose de una gestión anterior, con mucho traspaso a la ciudadanía. Y esos traspasos, de asignaciones directas, se van a acabar, porque no hay más recursos. O sea, ya el chanchito lo rompimos. Y hoy día tenemos que ser capaces de generar nuevos ingresos, de ahorrar y de pensar en el futuro. Entonces,
Creo que si el gobierno no se da cuenta que tiene un problema y que la expectativa de la ciudadanía se está frustrando desde lo que prometió el presidente cuando era candidato, ¿no es cierto? Y asumió con ese respaldo importante de la ciudadanía, esto solo va a cuesta bajos. Y no creo que sea bueno ni para él ni para el país. La agenda de seguridad, ¿a qué velocidad va? Porque se anunció un fast track, hubo unos acuerdos al comienzo entre especialmente el Senado, la Cámara de Diputados, los dos presidentes, con el presidente de la República, Gabriel Boric. Y bueno, y ahí estamos en eso. En este momento, ¿usted cree que estamos eh, atrasados? Va lenta, hay muchos proyectos que requieren indicaciones del Ejecutivo, porque son materias propias de él y no llegan. Sin una prioridad en la agenda de parte del Ejecutivo para las indicaciones, para las urgencias, la verdad es que no se puede avanzar más rápido. Y la agenda está floja. Logramos sacar la ley que promoví junto a otros colegas de penalizar la tenencia de celulares en los recintos penitenciarios, pero ni siquiera se había priorizado, Sergio, sino porque insistimos. Y la mesa del Senado, el senador Coloma, el senador Guanchumilla, dan la pelea para que esté. Fue el último proyecto que entró dentro de la agenda priorizada, no se hubiese sacado y terminamos de tramitarlo. Entonces, también siento que falta sentido de urgencia de parte del gobierno para mover esta agenda, que es importante. Hoy día la principal prioridad, la principal angustia de hombres y mujeres en Chile es la seguridad. Yo lo veo en mi región del Maule, estuvimos con la diputada Joana Pérez en Biobío, nos fuimos a donde Jorge Zafirio a la Araucanía un fin de semana, y este es el tema. Y lo podemos preguntar en el norte, en la capital, en el sur, es el tema. Entonces, creo que falta comprensión de lo que es urgencia. El funcionamiento del Estado es tremendamente importante para el ciudadano, especialmente el ciudadano de a pie. Pero hay dificultades para nombrar integrantes del Tribunal Constitucional, de la Defensoría de la Niñez, de la Corte Suprema, de la Contraloría. La pregunta es si los políticos tienen la capacidad de observar la necesidad de agilizar estos procesos, y muchas veces por las negociaciones y los cuoteos nos quedamos entrampados esperando un golpe de suerte. Un golpe de mesa. De mesa. No, yo creo que tenemos que dejar estas rencillas de derecha e izquierda fuera. Por eso nosotros formamos Demócratas. No puede ser que a la fecha no tengamos a la defensora de la niñez nombrada. No puede ser que no tengamos. ¿Pero qué pasó con eso? Que hubo una disputa entre un lado y otro lado del Parlamento, del Senado, y estamos entrampados. Eso de verdad no resiste análisis. No puede ser que no tengamos una defensora titular cuando todos los días está pasando algo. Un niñito que cae de un quinto piso y muere, unos niñitos que se arrancan del hogar porque la persona a cargo les comunica que van a ser dados en adopción, es lo que me informaron hoy día, puedo estar equivocada. Otro que dejan suelto al agresor porque no se le califica adecuadamente. O sea, de verdad es impresentable. Senadora, usted nació para el golpe de Estado, ¿no? Poquitito antes, tenía 5 años. 5 años. Pero le habrán contado sus papás, tíos. A mi padre lo persiguió la UP y lo persiguió la dictadura, Sergio. Créame que no es una historia que nos gusta recordar en la casa. Nosotros éramos chicos, un papá sin trabajo, es fuerte. Y creo que tenemos que ser capaces de una vez por todas mirar hacia adelante. No nos puede seguir dividiendo esa fecha. Es demasiado doloroso, no para los que ya la vivieron, que de verdad no se lo doy a nadie. Yo tengo cercanos que perdieron a sus padres y a sus hijos. Pero creo que el país tiene que ponerse de pie y tiene que ser capaz de tener una mirada compartida de esto para que nunca más se repita y avanzar. ¿Por qué hay tanto encono ahora cuando se conmemoran los 10 años, los 20, los 30, los 40? Se nos olvida que cuando se conmemoraron los 40 también fue complejo. ¿Sí? También fue complejo, se nos olvida. Hoy día quizás el encono es mayor porque tenemos un presidente que trata de parecerse mucho a la figura de Allende, físicamente, en la forma, y se ve poca materialidad de la promesa de gobierno. Entonces, yo lo lamento porque uno dice, estas historias tienen que llegar a un minuto en que seamos capaces de cerrarlas. Porque tenemos que tener una mirada compartida, porque no se nos puede olvidar nunca lo que significó el quiebre de la democracia en Chile. No fue bueno, fue malo. Y
Y a partir de eso, decir estas cosas nunca más las vamos a permitir. Nunca más. Le hago una pregunta política contingente. ¿Cuál es la diferencia entre demócratas, partido del que usted forma parte, que se está en trámite de legalizarse, ¿no? No, ya somos partidos. Ellas son partidos. 28 de julio fuimos declarados formalmente partido político. ¿Cuál es la diferencia que tienen con la democracia cristiana? Mira, eso le tocará a la ciudadanía determinarlo. Lo que No, yo pero puedo ustedes decir, se fueron del partido, alguna razón pero habrán tenido. nos fuimos del partido, Sergio, porque no se practicaba la democracia, no se respetaban las decisiones democráticas, no había espacio para los que pensábamos distinto y que no se nos persiguiera. No había espacio para nosotros ahí. Por eso nos fuimos. Y lo que yo le puedo decir es que Demócratas es un partido que cree en la democracia, que cree en las libertades, que pone a la persona en el centro, que cree en el desarrollo y que va a trabajar incansablemente para terminar esta dicotomía entre derechas e izquierdas que no le hacen bien al país. Ni a misa con los demócratas cristianos. No, todas las veces que sea. De hecho, los invitamos a nuestro acto de celebración. ¿Y? Se excusó el presidente y no fue, pero fueron varios otros partidos y nos alegramos mucho de tenerlos ahí, porque era un acto importante para nosotros. Pero el demócrata es un partido de centro Es de derecha, centro. de centro Es izquierda. de centro, no más las derechas y la izquierda. Somos de centro. Pero el centro le fue pésimo en la elección de El centro no estuvo representado, Sergio. ¿Ah? Nómbreme candidatos de centro. No llevaba ni amarillos candidatos ni nosotros candidatos. Llevaban partidos que se declaraban de centro izquierda, de centro derecha, de izquierda. El centro no fue opción para la ciudadanía. Y los republicanos van como viento en popa, ¿no? Porque los republicanos han tomado las banderas de lo que angustia a la ciudadanía y le prometieron a la ciudadanía que iba a terminar la delincuencia y todos sabemos que una constitución no termina con la delincuencia, es solo un marco y un pacto entre todo el país. Vamos a hacer un ping-pong con conceptos, ideas, palabras, nombres, para que usted nos entregue una reacción en una instancia. Talca o Concepción. Talca, Concepción, Linares. ¿Cómo? Linares. Linares, ya. Concertación. La mejor época en los últimos 50 años de nuestra patria. Democracia Cristiana. El partido de mis padres. Pensiones. Perdón, y se fueron los dos. ¿Ah? Y se fueron los dos. Pensiones. Una deuda con el país. Mariano Ruiz Esquide. Un gran amigo, un gran líder de mi tierra natal. Un amigo nuestro, también lo queremos mucho. A este senador. Y mi colega en el Senado. Durante mucho tiempo. Sí. Representando. Dimos peleas juntos con él como oponernos a la ley de pesca de Longueira. El progresismo. Algo lo que se usa mucho como muletilla, pero que al final no se traduce en solución a las personas. Estallido social. Una mala época para nuestro país que espero nunca más repitamos. ¿Un pecado político? Un pecado político. No me siento haber cometido ningún pecado político. ISAPRES. Seguro de salud privado que ha sido regulado y al que no se le ha puesto el marco correcto. ¿Jimena Rincón retomaría la senda presidencial? Estoy feliz como presidenta demócrata sacando adelante el centro político de Chile. Creo que es algo que se necesita hacer y hay que concentrar en él. No dice que no, ¿eh? Es que, Ni que sí. Sergio, créeme que yo le aprendí algo a mi abuela. Mi abuelita era la presidenta del Hogar de Cristo en Los Ángeles. Ella era sanjavirina, pero se casaron con mi abuelo y se instalaron en Los Ángeles. Ahí nació mi madre. Y yo le aprendí algo a mi abuelita del padre Hurtado y decía, cada día tiene su afán. Y hoy día créeme que nuestras energías están en el Maule y en que Demócratas estén en todo el país. Tiene un minuto para usted a contar de ahora, para hacer una crítica, un desafío, lo que usted quiera. Me llamaba el presidente Gabriel Boric a que piense en hombres y mujeres de nuestra patria y que haga la tarea de gobernar, que persiga a los que han defraudado la confianza de Chile y tome decisiones, se necesitan con urgencia. Senadora Jimena Rincón, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Profundidad de Campos y ya nos encontraremos en el futuro, ojalá sea pronto. Muchas gracias, querido Sergio.
A usted, bueno, siempre le estamos invitando aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado para seguir conversando con cualquiera de los senadores de la República que representan a todas las bancadas dentro de la diversidad política que existe en el país. Así que le decimos, como siempre, será hasta la vista.